Solía pensar que era fuerte. Resultó que solo estaba sangrando en un idioma que nadie me enseñó a leer. El estrés se convirtió en mi pulso, mi rutina, mi prueba de que seguía aquí. Y cuando se fue, no reconocí el silencio. No me reconocí a mí misma. Hay un tipo específico de agotamiento que no se ve en tu cara. Vive bajo tus costillas, en la parte posterior de tu garganta, en el peso que cargas cuando te sientas a solas y te das cuenta de que no has respirado bien en meses. Llevé ese peso durante años y ni siquiera lo sabía. Pensé que solo estaba ocupada. Pensé que estaba manejando las cosas. Pensé que el estrés era normal, que la presión era solo parte de estar viva, que si no te estabas ahogando, no lo estabas intentando de verdad. Así que seguí adelante, seguí empujando, mantuve el pie en el acelerador, incluso cuando el motor gritaba. Y la cosa es que nadie me detuvo. Nadie dijo, oye, quizás deberías descansar, porque desde afuera me veía bien, me presentaba, sonreía cuando se suponía que debía hacerlo, cumplía. Pero por dentro me estaba derrumbando en tiempo real. El estrés se convirtió en mi identidad, mi estado predeterminado, aquello con lo que me despertaba y me dormía. Moldeó mis mañanas, mis decisiones, la forma en que me hablaba a mí misma. Era la voz que decía, no estás haciendo lo suficiente, te estás quedando atrás, todos los demás lo tienen resuelto. Y escuché durante tanto tiempo que empecé a creer que el estrés era yo, que sin él sería nada, vacía, perezosa, irrelevante. Así que lo alimenté, asumí más, dije sí cuando quería decir no, llené cada hora con algo que le importaba a otra persona. Me volví adicta a la sensación de ser necesaria, de estar ocupada, de no tener tiempo para pensar. Porque pensar era peligroso. Pensar significaba enfrentarme al hecho de que no tenía idea de lo que realmente quería, ni idea de quién era cuando no estaba corriendo. Y entonces, un día, el ruido se detuvo. No todo a la vez, no de forma dramática. Solo un proyecto terminó, una fecha límite pasó, una persona dejó de preguntar. Y de repente tuve tiempo que había estado suplicando, tiempo que pensé que necesitaba, y se sintió como ahogarse. No sabía qué hacer conmigo misma. Abría mi laptop y solo miraba fijamente, navegaba sin rumbo, respondía mensajes que no necesitaban respuesta, actualizaba páginas que no habían cambiado, buscaba algo de qué estresarme, algo que arreglar, algo que demostrara que aún importaba, porque sin la presión, sin el caos, me sentía como un fantasma, como si me hubieran vaciado y nadie se hubiera dado cuenta. Intenté relajarme, intenté disfrutar el descanso, pero mi cuerpo no sabía cómo. Mi pecho seguía apretado, mi mandíbula seguía tensa, mi mente seguía corriendo, aunque no había a dónde ir. Me acostaba y me sentía culpable. Veía un programa y sentía que estaba perdiendo el tiempo. Me sentaba en silencio y sentía que estaba desapareciendo. Y fue entonces cuando me di cuenta. No sabía quién era sin estrés. No tenía habilidades. No tenía sueños que fueran míos. No sabía lo que me gustaba, lo que me traía paz, lo que me hacía sentir como yo. Todo lo que sabía era cómo sobrevivir, cómo rendir, cómo seguir moviéndome para que nadie, incluida yo misma, pudiera hacer la pregunta, ¿quién eres cuando no eres útil? Empecé a darme cuenta de cuánto tiempo llevaba corriendo, no hacia algo, lejos de algo, lejos de la quietud, lejos de la versión de mí que quizás no fuera impresionante, lejos del miedo a que si me detenía, descubriría que había estado vacía todo el tiempo. El estrés se había convertido en mi armadura, mi identidad, mi prueba de que estaba viva, y sin él, yo estaba simplemente aquí, cruda, indefinida, insegura, y eso me aterrorizaba más que cualquier fecha límite. Empecé a hacerme preguntas que había estado evitando durante años. ¿Qué realmente quiero? ¿Qué me hace sentir algo real?
¿Quién sería si nadie me estuviera mirando? Y no tenía idea, solo silencio, solo el eco de una persona que solía ser antes de aprender a desaparecer en la productividad. Así que me senté con ello, no porque quisiera, sino porque no tenía elección. Me senté con la incomodidad, el aburrimiento, la culpa. Me senté con la versión de mí misma que no tenía un título, una tarea, una razón para estar orgullosa. Y lentamente, tan lento que casi no me di cuenta, empecé a recordar cosas, pequeñas cosas, la forma en que solía escribir, solo porque me gustaba el sonido de las palabras, la forma en que solía caminar, sin un destino, la forma en que solía sentarme en la oscuridad y solo pensar, no en el trabajo, no en lo que tenía que hacer, solo pensar. Empecé a hacer cosas que no tenían propósito, ni resultado, ni aplausos. Preparaba café y realmente lo disfrutaba. Escuchaba una canción 2 veces solo porque me apetecía. Me sentaba en el suelo y no hacía nada, y no me disculpaba por ello. Y se sentía extraño, como aprender a respirar de nuevo después de años de contener el aliento. Me di cuenta de que había estado viviendo como si llegara tarde a mi propia vida, como si cada momento fuera prestado, como si restar fuera un fracaso. Y la verdad es que no era fuerte, solo tenía miedo de estar quieta, miedo de descubrir que sin el ruido no era nadie. Pero esto es lo que aprendí. No eres nadie, solo estás inacabada, solo estás cansada, solo eres alguien que olvidó que se le permite existir sin tener que ganárselo. El estrés no es fuerza, es sobrevivencia, y sobrevivencia no es vivir. No tienes que saber quién eres todavía, no tienes que tenerlo todo resuelto, solo tienes que dejar de correr el tiempo suficiente para encontrarte a ti misma. La versión que ha estado esperando, quieta, paciente, todavía allí. Todavía estoy aprendiendo quién soy sin el peso. Algunos días lo olvido, algunos días vuelvo al ruido, pero ahora conozco la diferencia entre avanzar y simplemente correr en el mismo sitio. Si alguna vez te has sentido así, si alguna vez has estado tan cansada que olvidaste lo que se siente la paz, hay algo en la descripción. No es una solución, no es un atajo, solo un espacio, un punto de partida, para la versión de ti que ha estado esperando debajo de todo esto. Ya no tienes que llevarlo sola, ya no tienes que ser el peso. Gracias por estar aquí, por escuchar, por seguir apareciendo aun cuando es difícil. Nos vemos en el próximo.